El timbre del viejo teléfono fijo retumbó en el silencio de la casa como un eco de otro tiempo, de otra vida. Ellen no lo había desconectado porque, en el fondo, albergaba una esperanza muda, casi vergonzosa, de que algún día volvería a sonar por una razón que no le arrancara un suspiro de resignación. Esa tarde invernal, mientras preparaba su té y observaba la luz dorada que se filtraba por la ventana, ese timbre, inesperado e insistente, la congeló en el acto. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Caminó hacia el aparato con una lentitud reverente, como si supiera, sin saber cómo, que estaba a punto de escuchar una voz que creía extinguida. Cuando vio el número desconocido en la pantalla, algo en su pecho vibró. Una mezcla entre miedo y presentimiento le cerró la garganta. Apretó los labios, cogió aire y descolgó el auricular con dedos que no dejaban de temblar. «¿Mamá?», dijo la voz. Una sola palabra. 2 sílabas. Pero suficientes para abrir viejas heridas que jamás habían cicatrizado del todo. Ellen se llevó la mano al pecho, como si algo dentro de ella acabara de desplomarse. La voz era masculina, madura, desconocida en el tono pero familiar en la forma. Un tono grave, pulido por los años, ajeno a la inocencia. Era Michael. Su hijo. Su niño. Su traidor. No lo oía desde hacía 26 años. Desde que eligió irse con su padre, dejándola sola, sin explicaciones, sin consuelo, sin mirar atrás. Aquella elección fue como una sentencia. Y ahora, esa voz emergía del pasado como un fantasma, reclamando un lugar que ya no le pertenecía. Ellen no respondió de inmediato. Se aferró al auricular con fuerza, como si se tratara de una cuerda lanzada desde un naufragio. Pero no era una salvación lo que llegaba con esa voz. Era una prueba. Una trampa emocional. Apretó los ojos, intentando que las lágrimas no brotaran. No lloraría. No por él. No tan pronto. Estoy sorprendida, logró decir, con un tono neutro que escondía 1000 gritos. Michael rió al otro lado. Una risa breve, falsa, incómoda. No era la risa de un hijo feliz de hablar con su madre. Era la risa de alguien que ensaya afecto porque lo necesita. Pensé que era hora de hablar, continuó él. De intentar recuperar algo. Pasó mucho tiempo, lo sé. Pero, quería invitarte a pasar la Navidad con nosotros. Con la familia. Ellen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La familia. Qué palabras tan vacías cuando no se han cultivado con amor. ¿Qué familia? La que le excluyó por más de 2 décadas. La que permitió que su nombre fuera borrado de fotografías, historias y memorias. Cada palabra de Michael era una daga disfrazada de ramo de flores. La invitación no era un gesto noble, era una jugada calculada. Mientras lo escuchaba hablar de sus hijos, tus nietos, como los llamó con una soltura cruel, Ellen notó un patrón en la voz de su hijo. Un tono que no encajaba con el discurso supuestamente emotivo. Era dulce, sí. Pero demasiado medido. Demasiado educado. No había titubeo, no había emoción genuina. Solo una cordialidad artificial, como la de un vendedor que intenta convencer sin parecer que vende. Y entonces lo supo, esa llamada no era una reconciliación. Era una operación. Él encerró los ojos un momento, invocando la fuerza que había construido a lo largo de los años. No podía permitir que esa voz, esa ausencia disfrazada de afecto, cruzara la muralla que tanto le había costado levantar. Había llorado por Michael incontables veces. Había implorado su regreso en noches en que el silencio era su único consuelo. Pero ya no. No esta vez. No así. No voy a ir, dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo temblar la línea telefónica. Del otro lado, un silencio pesado se coló entre ellos. Ellen pudo imaginar a Michael tragando saliva, recalculando el camino. No se sorprendió. Él debía haber considerado la posibilidad del rechazo. Y por eso tenía un plan B. Una estrategia emocional para evitar que la conversación terminara tan rápido. No colgó. No protestó. Solo suavizó el tono. Empezó a hablar de forma más relajada, más íntima, como si realmente le importara. Mamá, sé que lo nuestro fue difícil. Y entiendo que estés dolida. Pero pensé que,
tal vez podrías ayudarnos un poco. La frase, dicha con falsa humildad, encendió una alarma en la mente de Ellen. No era una invitación navideña. Era una solicitud. El verdadero motivo de la llamada emergía como un cadáver flotando en la superficie. Ellen apretó los labios. Su intuición había tenido razón desde el principio. Michael siguió hablando, esta vez con rodeos torpes, como si tratara de suavizar el golpe. Dijo que estaban buscando una casa más grande, que los alquileres estaban por las nubes, que la situación económica era complicada. Habló de los niños, de su esposa, de la necesidad de tener un lugar más cómodo. Pero detrás de todas esas palabras, Ellen solo escuchaba dinero. No había llamado por amor. Había llamado por necesidad. La rabia comenzó a subirle por el estómago como una ola espesa y amarga. Después de 26 años, ¿su hijo tenía la osadía de pedirle dinero? Después de ignorarla, de borrarla de su vida, de no estar ahí cuando ella más lo necesitaba. Ellen respiró hondo, conteniendo la explosión. No iba a gritar. No iba a llorar. Solo iba a responder con la verdad. Una verdad cortante, limpia y definitiva. No vas a recibir ni un centavo mío, Michael, dijo con una voz más baja, más fría que antes. No después de todo lo que hiciste. No después de todo lo que me quitaste. Y no porque no tenga el dinero. Lo tengo. Pero no es para ti. Nunca lo fue. Y nunca lo será. Al otro lado, Michael guardó silencio. Esta vez, más largo. Más tenso. Cuando finalmente habló, su voz había perdido la dulzura. Ahora sonaba seca, irritada. El velo de afecto cayó por completo. No hubo más fingimiento. Solo una decepción frustrada que no supo disimular. Ellen, sin embargo, se sintió extrañamente en paz. No le dolía esa reacción. Le confirmaba que había tomado la decisión correcta. Que no se trataba de una familia, ni de perdón, ni de amor. Solo de interés. Ya veo cómo son las cosas, dijo él finalmente, con una ironía apenas disimulada. Ellen no respondió. No le debía explicaciones. Había cargado sola con los vacíos, con la tristeza, con la traición. No tenía por qué justificar ahora su negativa. Quien abandona, no tiene derecho a reclamar lugar en la vida de nadie. Y mucho menos en la Navidad. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Era un abismo lleno de todo lo que no se había dicho en más de 2 décadas. Pero Ellen no pensaba llenarlo con excusas ni con recuerdos. Se limitó a llevar el auricular lentamente hacia su oído, como si sellara una tumba, y con un gesto definitivo, cortó la llamada. No con rabia, sino con convicción. El clic del teléfono resonó en la casa como una sentencia. Ellen lo colocó sobre la base con cuidado, como si aún ardiera en sus manos. Se quedó de pie unos segundos, respirando con dificultad, mientras las emociones bailaban en su pecho sin rumbo claro, tristeza, rabia, alivio, culpa, pero sobre todo, determinación. Ya no era la misma mujer que lloraba en silencio cada cumpleaños de Michael. Ahora era alguien que podía cerrar puertas sin temblar. Se dirigió a la cocina, encendió la tetera nuevamente y se sentó en la mesa con los ojos fijos en el vapor que comenzaba a surgir del agua. Todo había cambiado en cuestión de minutos. Esa llamada, tan esperada y temida a la vez, había llegado. Y ella, contra todo pronóstico, había respondido como una mujer fuerte. No como una madre desesperada. No como una víctima. Sino como una mujer que aprendió a sobrevivir. Recordó el último día que vio a Michael. Aquel niño de 13 años con la mirada dura de su padre, con la boca apretada de quien ha sido manipulado para odiar. Lo vio subirse al coche sin mirar atrás. Lo vio irse con sus cosas, con sus risas, con su infancia. Lo vio desaparecer. Nunca supo qué le dijeron, qué le prometieron, qué mentiras alimentaron su decisión. Pero lo perdió. Y dolió. Dolió más de lo que nadie nunca supo. Desde entonces, Ellen había reconstruido su vida en silencio. Había cultivado una soledad que no era amarga, sino protectora. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Y había jurado que si Michael volvía, tendría que hacerlo con verdad,
no con máscaras. Hoy había cumplido esa promesa. No cayó en la trampa. No cedió. Esa noche, al acostarse, Ellen no lloró. Se acurrucó bajo las mantas y cerró los ojos, dejando que el silencio la envolviera. No era un silencio vacío. Era un silencio nuevo. Uno que sabía a justicia, a dignidad. La llamada no había traído la reconciliación que ella soñó alguna vez. Pero trajo algo mejor, el cierre que necesitaba. Al día siguiente, Ellen salió a caminar por el parque cercano. El aire frío le despeinó el cabello, pero no le importó. Caminó con paso firme, como quien ha soltado una carga invisible. En su bolsillo, el teléfono seguía sin sonar. Y por primera vez, eso no le pesaba. Miró a las familias que paseaban con gorros de lana, a los niños correteando con bufandas, a los ancianos en los bancos. La Navidad estaba cerca. Pero este año, no la viviría con nostalgia. La viviría con conciencia. No necesitaba una mesa llena de personas que fingieran afecto. Prefería una cena tranquila, con su música, su té y su historia. Una historia que había tomado las riendas de nuevo. Esa noche, al mirar su reflejo en el espejo, él envió algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. Era claridad. Una forma de amor propio que no había sentido antes. Su rostro, envejecido pero fuerte, le devolvía una imagen que reconocía por fin como auténtica. Era ella, sin concesiones. Y así, con la certeza de haber cerrado una puerta sin remordimientos, Ellen encendió las luces del árbol de Navidad. No para complacer a nadie. No para esperar a nadie. Sino como un acto simbólico de renacimiento. Porque aunque la familia no siempre vuelve, una mujer como ella siempre encuentra la manera de empezar de nuevo. El teléfono sonó con ese timbre agudo que atraviesa el alma, justo cuando ella comenzaba a respirar con algo de calma. El nombre de Richard apareció en la pantalla como una sombra persistente del pasado. Su dedo tembló un segundo antes de contestar, sabiendo que esa voz sería capaz de remover viejas heridas que nunca terminaron de cicatrizar. «Hola», dijo él, con ese tono ensayado que pretendía sonar casual, casi amable, como si no hubieran pasado años de silencio, como si la última vez no hubiese sido una guerra abierta. «Hablé con Tomás», agregó rápido, como si eso le diera derecho a invadir su paz. Pero ella no respondió. Solo escuchó, apretando los labios, sintiendo como el pasado se colaba como una corriente fría por debajo de la puerta. Richard se lanzó a hablar de familia, de lo importante que era estar todos juntos en este momento de cambio. Le dijo que Tomás estaba confundido, que necesitaba estabilidad, que sería mejor para todos si podían encontrar una manera de hacer las paces. Pero cada palabra caía en los oídos de ella como gotas en una piedra, sin efecto, sin credibilidad. Con cada frase, Richard intentaba pintarse como el padre comprensivo, el hombre que buscaba unión, no conflicto. Mencionó cumpleaños pasados, recuerdos compartidos, la vieja casa en la que vivieron cuando todo parecía prometer un futuro mejor. Pero ella no mordió el anzuelo. Porque conocía esa voz. Sabía distinguir perfectamente cuando hablaba el manipulador que se disfrazaba de víctima. Ella esperó. Esperó a que él terminara su monólogo edulcorado para soltar una frase que llevaba años cargando en silencio. Tú me echaste de esa casa como a una intrusa. Me quitaste a mi hijo. Y ahora vienes a hablarme de familia. La voz le salió firme, sin temblores, como si hubiera ensayado esa frase cada noche desde que ocurrió. Hubo un silencio tenso. Richard no supo cómo responder de inmediato. Balbuceó algo sobre errores del pasado, pero ella lo interrumpió. No fue un error. Fue una decisión consciente. Me humillaste. Me despojaste. Me dejaste sin hogar y sin hijo. Y entonces sintió, por primera vez en mucho tiempo, que recuperaba una pequeña parte de su voz, de su poder. Él volvió a intentar suavizar la situación. Dijo que había cambiado, que había aprendido. Que su nueva pareja lo había hecho ver muchas cosas. Mencionó terapia. Mencionó a Dios. Pero ella no escuchaba nada de eso. Porque lo único que podía oír era el eco de sus gritos, aquella noche, y la puerta cerrándose detrás de ella para siempre. ¿Por qué llamas ahora?, le preguntó finalmente, sin suavizar el tono.
¿Por culpa, por conveniencia, o porque Tomás ya no te cree y empieza a hacer preguntas? Richard murmuró algo sobre el futuro, sobre reconstruir puentes, pero sus palabras sonaban huecas. Como castillos de arena construidos en medio de una tormenta. Ella le dijo que no tenía interés en reconstruir nada con él. Que lo que rompió no tenía arreglo. Que podía hablar con su hijo todo lo que quisiera, pero que no volviera a llamarla. Porque su voz, su nombre, su presencia, eran el recordatorio más doloroso de una traición imposible de olvidar. Colgó sin despedirse. Y durante unos segundos, el silencio que quedó en la habitación fue ensordecedor. No era paz. Era el vacío que deja una herida recién abierta. Pero en ese silencio también había algo nuevo, determinación. La certeza de que, esta vez, ella tenía el control. Y entonces, como si la llamada hubiera sido la chispa, el recuerdo la arrastró sin permiso. Volvió a aquella noche lluviosa en la que todo cambió. Estaba empapada, no solo por la tormenta exterior, sino por la que se desataba dentro de las paredes de su propia casa. Richard gritaba. Los cuadros temblaban en las paredes. Ella sostenía una maleta con ropa doblada a medias y lágrimas mezcladas con agua de lluvia. No entendía cómo habían llegado hasta ese punto. Había discutido antes, sí, pero esa noche había algo diferente en su mirada, un odio frío, calculado. Le gritó que se largara. Que no volviera. Que ya no era nada. Te quiero fuera antes de que amanezca, le dijo, sin mirarla a los ojos. Y cuando ella intentó acercarse a la habitación de Tomás, él se interpuso con violencia. Él se queda conmigo. Tú no eres una madre. Solo eres un problema. Fue como si le arrancaran el alma en ese instante. Ella suplicó. Gritó. Lloró. Intentó explicarle que él no podía hacer eso. Que Tomás la necesitaba. Que no era justo. Pero Richard no escuchaba razones. Había tomado su decisión. Cerró la puerta de la habitación del niño con llave y la empujó hacia la calle. Con su ropa en una bolsa negra y el corazón hecho trizas. La calle estaba desierta. Las gotas de lluvia parecían agujas. No tenía a dónde ir. Nadie a quien llamar a esas horas. Se quedó sentada en la acera, temblando, con los brazos rodeando las rodillas, mientras dentro de esa casa que había sido su hogar, su hijo dormía tras una puerta cerrada. Pasaron días antes de que pudiera contactar a un abogado. Semanas para comenzar un proceso judicial. Pero Richard tenía influencia, dinero, contactos. Ella, en cambio, tenía poco más que su verdad y una dignidad hecha pedazos. Cada audiencia fue como revivir la expulsión una y otra vez. En el juicio, él la retrató como inestable, emocionalmente desequilibrada. Usó viejos mensajes de texto, recortes de discusiones privadas, incluso opiniones médicas manipuladas. Ella intentó defenderse, pero su voz parecía hundirse bajo el peso de su dolor y el cinismo del sistema. El día del veredicto, se sentó sola en una sala fría, esperando que al menos una parte de la justicia se inclinara a su favor. Pero cuando el juez pronunció la frase, custodia total al padre, algo dentro de ella se rompió. No gritó. No lloró. Solo sintió una parálisis completa, como si el alma se le hubiera fugado del cuerpo. Después, todo fue silencio. Volvió a una casa prestada. A dormir con la ropa en bolsas. A trabajar turnos dobles para no pensar. A tratar de reconstruir su vida desde cero. Pero cada noche, la imagen de Tomás detrás de esa puerta, llamándola con su vocecita, la perseguía como un fantasma que no descansaba. No hubo redención. No hubo visitas. Solo cartas sin respuesta. Y un niño al que le contaron una historia distinta. Una historia en la que ella había abandonado, en la que no estaba preparada para ser madre. Esa fue la narrativa que Richard construyó, y contra la cual luchó sola durante años. Y sin embargo, ahí estaba ahora. De pie, más fuerte que nunca. Porque ese dolor que casi la destruyó también la transformó. La obligó a reconstruirse con cada fragmento. A convertirse en una mujer que ya no mendiga afecto ni comprensión. Que sabe lo que vivió, aunque nadie más lo reconozca. El pasado ya no era un enemigo, sino una cicatriz.
Una que podía mirar sin temblar. Una que le recordaba que había sobrevivido. Que había resistido. Que, aunque le quitaron a su hijo, nunca pudieron arrebatarle su dignidad por completo. Ahora, cada paso que daba era también un acto de justicia íntima. Cada palabra que salía de su boca era la voz de una mujer que ya no tiene miedo. Porque entendió, finalmente, que no necesitaba la aprobación de nadie para validar su historia. Y así, mientras el eco de aquella llamada se desvanecía, ella cerró los ojos y respiró hondo. No por perdón. No por olvido. Sino porque, por primera vez en años, sentía que el pasado ya no tenía el poder de definir su presente. El verdadero juicio recién comenzaba, y esta vez, ella tenía algo que decir. La ciudad de Los Ángeles no la recibió con los brazos abiertos, pero tampoco la rechazó de inmediato, simplemente la ignoró, como si no existiera. Ellen llegó con 2 maletas, un puñado de billetes que apenas cubrían una semana de hospedaje en un motel polvoriento y la esperanza raída de alguien que ya lo perdió todo. El sol brillaba con indiferencia sobre sus hombros agotados, y el ruido constante de los coches y sirenas era el telón de fondo de su nuevo comienzo. Nadie la conocía, nadie la juzgaba, todavía. Consiguió su primer trabajo en un restaurante latino del centro, lavando platos durante turnos interminables que le dejaban las manos rojas y el cuerpo adolorido. Aprendió rápido a entender las órdenes básicas en español, a moverse en la cocina sin estorbar, a aguantar el grito de los cocineros sin derrumbarse. Cada jornada terminaba con ella arrastrando los pies hasta su pequeño cuarto alquilado, donde compartía baño con otras 3 mujeres. Comía arroz con huevo casi todos los días y dormía con una navaja de bolsillo bajo la almohada. También trabajó como repartidora de comida en bicicleta, bajo el sol o la lluvia, con una mochila a cuestas que parecía más pesada con cada pedido. El tráfico era una amenaza constante, y más de una vez estuvo a punto de ser atropellada por un conductor impaciente. Ellen se convirtió en una sombra entre las sombras, pedaleando con furia por avenidas desconocidas, dejando las bolsas en las puertas de apartamentos lujosos que le recordaban todo lo que había perdido. Lo más difícil no fue el trabajo físico ni la precariedad, sino el rechazo social, ese desprecio sutil de los que la miraban como si fuera menos que humana. Algunos clientes no le abrían la puerta, otros le lanzaban una sonrisa hipócrita, sin imaginar que esa mujer de sudadera gastada y gorra sudada había sido una madre de familia, una esposa, una doctora. En su antiguo mundo, Ellen hablaba en conferencias y salvaba vidas. En este, era invisible. A veces, en los semáforos, se sorprendía mirando su reflejo en los vidrios de los coches, tratando de encontrar a la mujer que fue. Pero lo único que veía era a una desconocida con ojeras profundas y el alma rota. La gente no sabía su historia, y eso era lo más humillante, que su dolor no importara, que su pasado se hubiera evaporado como si nunca hubiera existido. Tú no eres la mala. No lo has sido nunca. Solo estás aprendiendo a decir no. Ese no era más que una negativa. Era una declaración de independencia. De soberanía emocional. Ellen entendió que decir no era una forma de amar, que poner límites no la hacía cruel, sino libre. Y que ya no necesitaba justificarse ante nadie para elegir la paz. La conversación terminó con una cita tácita. Un café por la mañana, una caminata sin destino, un abrazo sin preguntas. Ellen colgó sabiendo que ya no estaba sola. Porque había alguien que la acompañaba no por necesidad, sino por elección. Al día siguiente, bloqueó todos los números. Eliminó cada contacto, cada foto, cada mensaje. Fue como tirar lastre desde un globo aerostático. Mientras más soltaba, más alto subía. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin dolor. Esa tarde, fue al parque donde solía sentarse a escribir ideas sueltas en una libreta vieja. Solo que esta vez no escribió nada. Solo observó. La gente, los árboles, el cielo que no pedía permiso para ser azul. Se sintió parte del mundo sin tener que explicarse. Sin tener que rendir cuentas. A la vuelta, compró flores para sí misma. No por alguna fecha especial. No como premio ni consuelo. Solo porque le nacía. Las acomodó en un vaso de cristal. Y al hacerlo, se prometió lo siguiente: nunca más mendigar afecto. Nunca más pedir permiso para existir.
Ellen estaba de pie frente a la ventana. El cielo de Los Ángeles ardía con los tonos naranja y violeta del atardecer. Desde ahí se veía toda la ciudad extendiéndose como un animal dormido. La luz entraba a través del cristal y le acariciaba el rostro con una suavidad que contrastaba con los años de golpes recibidos. No había música. Ni ruido. Solo su respiración, tranquila, acompasada. Como si todo en ella hubiera encontrado su ritmo. No había urgencia por escapar ni necesidad de explicarle nada al mundo. Por primera vez, Ellen estaba en paz. Y la paz no hacía ruido. Solo se sentía. Apoyó la frente en el vidrio y dejó que el calor tibio del sol en retirada le envolviera las mejillas. Pensó en todas las veces que había llorado mirando al vacío. En todos los ¿por qué a mí? Y los ¿cuándo se acaba esto? Y supo que esa etapa ya había quedado atrás. Que el dolor ya no gobernaba su vida. No se había convertido en una heroína. No había vencido dragones ni ganado batallas públicas. Pero había hecho algo mucho más difícil, había sobrevivido. Había resistido la tentación de rendirse. Había aprendido a decir basta. Tomó una taza de té y se sentó en el suelo, justo frente a la ventana. No quería distraerse con pantallas ni palabras. Solo quería observar. Permitirse estar. Respirar el momento sin modificarlo. Como si pudiera absorber ese atardecer y guardarlo en el pecho para los días grises. La promesa no fue un grito ni una sentencia. Fue un susurro apenas audible, dicho solo para sí: nunca más viviré para complacer a otros. Esta vez, mi vida será solo mía. Esa decisión fue tan poderosa como silenciosa. Porque el verdadero renacimiento ocurre en silencio. En su rostro no había euforia, ni sonrisas forzadas. Solo una serenidad nueva. Una belleza sin artificios, la que nace cuando uno se acepta como es. Con heridas, con cicatrices, con historia. Ellen no necesitaba olvidar el pasado. Solo aprender a no vivir en él. La luz dorada se desvanecía poco a poco. Las sombras se alargaban como memorias que ya no duelen. En lugar de aferrarse al día que moría, Ellen lo dejó ir con gratitud. Porque comprendía que cada final encierra una semilla de principio. Pensó en Marilyn. En su risa escandalosa, en sus consejos sin filtro, en esa manera tan brutalmente honesta de cuidar. Sabía que no todas las heridas sanaban con amor, pero el amor verdadero ayudaba a dejar de sangrar. Y eso era suficiente. Desde la calle, se oían voces lejanas, autos que pasaban, una ciudad que no se detenía. Pero Ellen no se sentía sola. Porque ya no buscaba pertenecer, sino simplemente estar. Su valor ya no dependía de que otros la vieran, sino de que ella misma se reconociera. Se levantó del suelo con lentitud. Como si no tuviera prisa. Como quien ha dejado de correr porque ya encontró su sitio. Caminó hacia la cocina y se sirvió un poco más de té. Las cosas pequeñas tenían ahora un sabor distinto. Más honesto. Más suyo. En el espejo del pasillo se vio de reojo. No era la misma mujer que llegó a Los Ángeles huyendo del infierno. Sus ojos tenían otra luz. No menos tristeza, tal vez, pero sí más dignidad. Más verdad. Y eso también era belleza. Volvió a la ventana una última vez antes de que cayera la noche. Cerró las cortinas con suavidad, como se cierra un capítulo. No con miedo, sino con respeto. No porque doliera, sino porque ya no hacía falta seguir leyendo la misma página. Y mientras el cielo se vestía de noche, Ellen se acostó en su cama con una sonrisa apenas visible. No por felicidad perfecta, sino por una paz profunda. Esa que solo llega cuando una mujer deja de pedir permiso para existir y empieza, simplemente, a vivir. Ellen comenzó a entender que no todas las guerras se libran con gritos, ni todos los triunfos se celebran con aplausos. Algunas batallas se ganan en la quietud de una decisión íntima, cuando se elige no responder, no volver atrás, no justificar más la dignidad propia. Había pasado años justificando a los demás, buscando explicaciones a lo injustificable, tratando de entender por qué quienes decían amarla eran también quienes más la dañaban. Ahora, por fin, aceptaba que no necesitaba entenderlo todo para soltarlo.
No necesitaba que le pidieran perdón para perdonarse a sí misma por haberse quedado tanto tiempo. Y no necesitaba reconciliaciones forzadas para reconstruirse. La reconciliación más poderosa era la que estaba teniendo consigo misma, en ese departamento pequeño, con olor a té de jazmín y flores compradas por gusto. Por las noches, Ellen se sentaba a escribir. No con intención de publicar nada. No buscaba fama, ni validación, ni siquiera comprensión. Solo escribía para exorcizar los fantasmas que quedaban. Cada palabra en el papel era una forma de decir, esto ya no me controla. Recordaba detalles que creía olvidados, una puerta cerrada en su cara, el eco de una risa burlona tras su llanto, la frialdad de un juez que leyó su sentencia como si no hablara de una vida rota. Pero ya no lo escribía con rabia, sino con distancia. Como quien mira una cicatriz antigua, con ternura, sabiendo que aunque dolió, ya sanó. Escribir no era solo catarsis, era su manera de recordarse que había sobrevivido. Una tarde, Ellen se encontró mirando fijamente una foto vieja que aún guardaba, arrugada y descolorida, de cuando aún era madre. El rostro de su hijo, pequeño, en sus brazos. La sonrisa forzada de Richard. Y la suya, esa sonrisa rota que ahora reconocía como el disfraz de una mujer desesperada por ser amada. Sintió una punzada en el pecho, sí, pero no fue dolor, fue nostalgia limpia, de una época que existió, pero que ya no le pertenecía. Guardó la foto en una caja junto con otras cosas que algún día quemaría. No por odio, sino como rito de cierre. Porque había aprendido que cerrar un ciclo a veces requería fuego. No para destruir, sino para iluminar. Marilyn le dijo un día, hay mujeres que nacen 2 veces. La primera vez, cuando las paren. La segunda, cuando se cansan de mendigar amor y se convierten en sus propias madres. Esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Y cada vez que Ellen se miraba al espejo y se peinaba con calma, o preparaba su desayuno favorita aunque nadie la viera, o se envolvía en una manta sin necesitar brazos ajenos, entendía lo que eso significaba. Estaba aprendiendo a ser su propio hogar. A no esperar que nadie más llegara a salvarla. Porque ella, con cada pequeño acto cotidiano, ya se estaba salvando. La ciudad de Los Ángeles, que al principio la intimidaba con su ruido, su indiferencia, sus luces que no dormían, ahora le parecía una aliada. Era una ciudad que no preguntaba por tu pasado. No le importaba de dónde venías ni cuántas veces te habías caído. Solo te ofrecía la oportunidad de empezar. Esa era su mayor belleza, su capacidad de permitirte existir sin juicio. Él encaminaba por las calles con los auriculares puestos, dejando que la música la llevara a donde quisiera, sin destino fijo. Era un ritual. Un acto de presencia. Porque ya no buscaba llegar a ningún lugar. Solo quería caminar libre. A veces, en medio del silencio de su apartamento, le venían frases que alguna vez le dijeron, estás exagerando, tú provocaste esto, piensa en tu hijo, nadie va a quererte con ese carácter. Eran voces que antes la perseguían, que la hacían dudar de su valor. Pero ahora, esas voces habían perdido su fuerza. Eran como ecos viejos en una casa vacía. Ellen ya no dialogaba con ellas. No las contradecía ni las explicaba. Simplemente las dejaba pasar. Porque comprendía que el verdadero poder no estaba en refutar, sino en no permitir que te definan. Una mañana, mientras lavaba los platos, se sorprendió cantando. No era una canción alegre ni particularmente significativa. Era solo una melodía que salía de su boca como un reflejo, como algo natural. Y al darse cuenta, sonrió. Porque durante años había vivido en modo supervivencia. Silencio. Control. Precaución. Pero ahora, por fin, había espacio para el canto. Y eso era señal de algo nuevo. No de felicidad absoluta, sino de seguridad. De libertad. De que por fin su cuerpo y su mente ya no estaban en estado de alerta constante. En su diario escribió, no me volví de piedra. No soy fuerte porque no siento. Soy fuerte porque ya no me rompo ante cualquier brisa. He aprendido a sostenerme. A cuidar mi voz. A ser mía. Ese texto no era para nadie. No sería leído por su hijo, ni por su exmarido, ni por sus padres. Era solo para ella. Como una semilla que se planta en tierra fértil. Palabras que la reafirmaban.
que le recordaban que cada día de resistencia era, en sí, un acto de amor propio. Una tarde cualquiera, Ellen fue a una librería. Buscaba un libro de poesía, sin autor en particular. Pasó los dedos por los lomos de los libros como quien toca instrumentos dormidos. Encontró uno con una portada azul marino y una frase que la hizo detenerse: hay mujeres que son océanos. Silenciosas en la superficie, pero con tormentas por dentro. Lo compró sin pensar. Al leerlo esa noche, lloró. No porque doliera, sino porque por fin se sentía vista. Ellen empezó a hacerse amiga del tiempo. Ya no le molestaba estar sola. No temía los domingos, ni los cumpleaños sin llamadas. Comenzó a disfrutar de su compañía como se disfruta de una taza de té caliente al final del día. A veces, se reía sola viendo una serie tonta. A veces, se quedaba horas reorganizando sus libros. Todo era sencillo. Todo era suyo. No necesitaba grandes eventos para sentirse viva. Solo pequeños momentos de paz. Aceptó que su hijo no volvería pronto. Tal vez nunca. Y eso dolía, sí, pero no le impedía seguir caminando. Porque ya no vivía esperando una redención. Ya no necesitaba ser perdonada por un crimen que no cometió. Si algún día él regresaba, lo recibiría sin rencor. Pero no detendría su vida por una posibilidad. El amor más grande que podía ofrecerle ahora era no cargarlo más con sus propias heridas. En el mercado, una niña la abrazó por error, creyendo que era su madre. Ellen sonrió y le acarició el cabello antes de devolverla con ternura. En ese instante, sintió una mezcla de tristeza y plenitud. Había aprendido a dar amor sin apego, sin exigencias. No necesitaba ser madre para sentir ternura. Ni esposa para sentirse amada. Ni hija para ser valiosa. Su identidad ya no dependía de los roles que alguna vez le impusieron. Cada día era una práctica. A veces recaía en pensamientos viejos. A veces dudaba. Pero ya no se castigaba por eso. Se hablaba con compasión. Se recordaba que sanar no es una línea recta, sino una espiral. Que a veces hay que volver a visitar el dolor para confirmar que ya no duele igual. Ellen ya no se exigía ser perfecta. Solo se pedía ser honesta consigo misma. Ellen decoró su casa con cosas que la hacían feliz: plantas, cuadros con frases poderosas, una lámpara con luz cálida, una alfombra suave. No para mostrarle nada a nadie, sino porque merecía vivir bonito. No necesitaba testigos para crear belleza a su alrededor. Su espacio era sagrado. Un refugio. Un espejo de la nueva vida que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con amor propio como cemento. Y así, cada día, Ellen reafirmaba su existencia. No con grandes discursos ni gestos heroicos, sino con actos silenciosos. Un café con leche caliente. Una lista de reproducción que la hacía sonreír. Un no, dicho con firmeza. Un sí, dicho desde el alma. Estaba viva. Más viva que nunca. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera para sentirse completa.